Les invito a abramos nuestras Biblias a Lucas capítulo 9, versículo 51. Y vamos a leer de Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Gloria sea Jesús. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no lo recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Oremos. Padre que estás en los cielos, hemos leído esta porción de tu palabra. Glorificamos tu santo nombre. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe. Háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón. Háblanos, Señor, y que podamos ser hijos obedientes. Que podrás cambiar todo lo que está en nuestra mente y corazón. Todo, Señor, lo que no es tuyo. Y declaramos todo lo que está en este lugar que sea, para que todo nuestro ser pueda escuchar tu palabra, que podamos recibirla. Que tu palabra, Santo Rey, nos puedas dar a nuestro ser y que podamos producir mucho fruto bueno. Y en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu inmundo que quiera robar tu palabra de nuestro corazón, porque declaramos que nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro ser lo ponemos a los pies de Jesucristo. Que tú nos podrás bendecir en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a ver este tema en esta noche. Este tema es conocer qué espíritu sois. Qué importante es conocer de qué espíritu somos. A veces podemos ser gente que dice: ven, métase en el espíritu de la Navidad. O le pueden decir: usted se mira que está de bajo semblante, necesita meterse en un espíritu de gozo. Y a veces son dichos nomás, pero hay personas que no realizan o conocen verdaderamente lo que están diciendo. Pero en esta noche vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre esto. Porque acabamos de leer ahí que Jesús estaba en el camino a Jerusalén. Pero antes de que llegase a Jerusalén, iba a ir a una ciudad de los samaritanos, que es de un pueblo diferente, y ahí iba a ir Jesús a esa ciudad. Pero porque la gente de esa ciudad sabía que el semblante de Jesús, que él estaba para ir a Jerusalén, pues no querían recibirlo. Porque la gente de los samaritanos y los de Jerusalén no se llevaban ellos. Y cuando vieron que Jesús iba a ir hacia Jerusalén y que iba a ir a Samaria antes y después allá, ellos se enojaron y no querían recibirlo. Y en esta ocasión, dos discípulos de Jesús, que era Jacobo y Juan, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Bueno,
Jesús tuvo que reprenderlos. Dice aquí en el versículo 55, entonces volviéndose él, porque ellos estaban pensando, estos discípulos pensaban de que Jesús vendría y no solo iba a hacer las sanidades, pero también iba a hacer descender fuego del cielo. Y sí lo puede hacer, pero eso no era el plan de lo que él vino a hacer. Por eso es que cuando Jesús escuchó estas palabras de ellos, los reprendió y les dice allí, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Mire qué cosa lo que se dio en este entonces. Porque en este momento ellos habían tomado, estaban escuchando a otro espíritu y no el espíritu de Dios. Y por eso Jesucristo, viendo no solo las cosas de la carne, pero las cosas en el espíritu, pudo ver de que ellos estaban en otro espíritu. Y por eso los reprendió por permitirse dejarse llevar por ese espíritu para decir esas cosas. Porque Jesucristo después les dice en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso fue su misión. Y por eso él reprendió a sus discípulos en ese entonces, Jacobo y Juan. Y no fue la primera vez que tuvo que reprender a sus discípulos. También en otra ocasión lo hizo. Lo vamos a ver cuando vamos a San Mateo, capítulo 16. En San Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 22, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Ahora, esto fue un caso diferente, pero un caso muy interesante. Cuando vemos aquí, del versículo 21 al 23, nos dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Si es que en esta ocasión Jesucristo estaba diciéndole a sus discípulos, cuando vayamos a Jerusalén, me van a tomar, me van a matar, me van a llevar a matar. Y les estaba diciendo lo que iba a suceder. Pero al tercer día va a resucitar. Antes de eso le habían estado diciendo, pero no podían entender lo que estaba diciendo. Pero en este momento empezaron a entender lo que les estaba diciendo. Y que tiene que sufrir muchas cosas por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas. Y ya sabía Jesucristo que iba a ser muerto. Pero él estaba diciendo de que iba a resucitar al tercer día. Pero ¿qué sucedió en esta ocasión? Cuando vemos el versículo 22, mire lo que hace Pedro, uno de los discípulos. Dice aquí, entonces Pedro, tomándolo aparte, así es que él escucha que Jesucristo habla estas palabras. Y dentro de él es como decir, bueno, ¿qué estás diciendo, Jesús? Si sabéis que vas a ir a Jerusalén, si sabéis que te van a hacer todas estas cosas, te van a maltratar, te van a matar. Si es que Pedro escucha de que Jesús habla todo esto y después lo toma a un lado aparte y trata de comenzarlo a reconvencerlo y dice, Señor, ten compasión de ti. Es como decir, no, ¿qué piensas que estás diciendo, Jesús? Y dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto no te acontezca. Es como decir, no, nadie te va a venir a matar. Es en parte lo que Pedro trata de decir. Pero ahora, mire lo que Jesús hace en el versículo 23. Porque aquí, pero él, Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
¿Se puede imaginar que alguien le diga a usted que se va a ir a morir y usted trata de evitar los que se vayan a morir y trata de convencerlos a no hacerlo? Y después usted trata de decirles a convencerles pues a que no se vayan a hacer eso. Y se dan la vuelta y lo reprenden a uno y le dicen, apártate de mí, de delante de mí, quítate delante de mí, Satanás. En ese momento me puedo imaginar Pedro, pero ahora permítame decirle lo que estaba pasando, porque a veces Jesucristo, ¿ve? Él vino a la tierra con propósito, y el propósito era, tuvo que ir a la cruz del Calvario, tuvo que ser muerto, porque iba a resucitar al tercer día, y ya jamás para morir. Y por eso es que tenemos viva esperanza en Él. Pero en esta ocasión vemos que Pedro está tratando y se está sintiendo por Jesucristo de que Él va a ir a morir, y Él lo está sintiendo mucho, de que Él quiere parar de lo que Jesús va a hacer, pero no se da cuenta que está queriendo parar el plan de Dios. Porque el plan de Dios es de que Él envía a Jesús para que cuando Él muera por nuestros pecados, cuando después nosotros creamos en Jesucristo, vamos a recibir salvación para nuestra alma. Pero en ese momento vemos que Pedro está movido por un sentimiento de, digamos, misericordia y también sintiendo otras emociones, pero no se da cuenta en ese momento de que lo que él iba a hablar o quería hacer era en contra de la voluntad de Dios. Pedro no lo podía ver, pero Jesús lo podía ver. Pedro estaba siendo influenciado por un espíritu malo para hablar esas palabras, para sentirse de esa forma, aunque él no podía ver el plan de Dios, porque él estaba tratando de apartar a Jesús para que no sea muerto Jesús, y no podía ver la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era que Jesús tenía que morir para pagar el precio de nuestros pecados para nuestra salvación. Pero Jesús, viendo en el espíritu, viendo aquel espíritu a Satanás, ya ahí le dice a Pedro, pero no le está diciendo a Pedro, él está diciendo al que está ahí, influenciándole a Pedro. Y le dice a Satanás, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si es que para explicar lo que está sucediendo aquí, mucha gente puede ser influenciado por un mal espíritu y muchas veces no se dan ni cuenta para hablar cosas, para actuar y hacer cosas, o a veces están solo ahí pensando cosas que no deben porque son influenciados. Esos pensamientos o esas palabras o esas acciones son influenciadas por un mal espíritu. Pedro ni se daba cuenta hasta que Jesús lo reprendió. Y no era él que lo reprendía, sino que lo estaba reprendiendo a Satanás, al que estaba allí influenciando a Pedro para hacer que Pedro parara a Jesús para que no vaya a la cruz, para que el plan de Dios pueda ser puesto a pausa o no, que no se dé ese plan. Ahora, cuando vimos al principio que cuando Jesús tuvo que reprender a sus discípulos y le dice, no conocéis qué espíritu sois, porque Jesús no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Ahora, cuando nosotros entendemos esto, por esto es que es tan importante que aprendamos la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante que vivamos una vida de oración, que leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es solo un libro, es algo espiritual, es espíritu y es vida. Y cuando nosotros
leemos la palabra, la entendemos, la estudiamos, la practicamos, pues Dios nos da ojos espirituales para ver a más profundidad, para entender cuándo es una influencia del espíritu malo, para que podamos reprenderlo y sacarlo en el nombre de Jesús, para que no sigamos el hilo del mal espíritu y no hacer lo que nos está diciendo el mal espíritu, sino que hacer lo que Dios nos está diciendo, para que nosotros podamos también conocer de qué espíritu somos, porque al cristiano Dios le ha dado de su Santo Espíritu para producir del fruto del Espíritu. Y cuando nosotros aprendemos a vivir de esta forma, podemos apartarnos de todo pecado y maldad o hacer cualquier cosa en otro espíritu. Y siempre vamos a querer y hacer lo que hace y dice el Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué pasó en el pasado. En el pasado, vamos a ir a Números ahora. En Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. Acuérdese cuando Jesús sacó al pueblo de Israel, que como 400 años estaban de esclavos en Egipto, y los sacó a ellos con señales y prodigios. Vamos a ver Números capítulo 11, versículo 4 al 6, la palabra de Dios. Ahora, lo que le voy a enseñar aquí es que Dios, en esta ocasión, mandó juicio, castigó al pueblo de Israel porque cedieron a sus emociones, cedieron a la tentación. Dice aquí, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Querían carne, ya no estaban satisfechos con lo que Dios les estaba dando. Ellos querían sus propios gustos. Y empezaron a también quejarse contra el maná que Dios les daba y querían carne. Pero si ve ese versículo, cómo comienza, dice, y la gente extranjera. Tenemos que acordarnos que cuando Dios trajo fuera de Egipto al pueblo de Israel, habían gente ahí mixta, que eran egipcios, porque cuando el pueblo de Israel estaban de esclavos por esos 400 años, habían hombres egipcios que se habían tomado mujeres israelitas y habían tenido una familia ya. Y también habían mujeres habían mujeres egipcias que se habían metido con hombres israelitas y ellos ya habían tenido familias y esta gente también salió. Y estos eran gente mixta, que habían gente de Egipto que estaban también ahí. Y vemos en el versículo 4 que a eso es lo que se refiere. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, la gente que no tenían ese temor a Dios, la gente que estaba mezclada, la gente que sentía más por quedarse en Egipto que ir aquí en el desierto. Y esa gente fue la que primeramente tuvo ese vivo deseo. Y ellos fueron los que empezaron a quejarse de todos los melones, del pescado y todas esas cosas. Ahora se encuentran en el desierto y pensando sobre todas esas cosas que se gustaban de. Y ahora vemos cuando dice que también volvieron a llorar y dijeron los hijos de Israel. Porque, mire, ellos están caminando ahí y no estaba en la mente de ellos, pero cuando estaba en la mente de la gente extranjera y ellos empiezan a quejarse y hablarlo y darle la promoción, eso entró en la cabeza, en los oídos y a la cabeza del pueblo de Israel. Y ellos también empezaron a quejarse y empezaron a tomar de aquel espíritu
y empezaron a decir, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se ha dado cuenta de que cuando alguien, verdad, está bien cansado y empieza a bostezar y el otro también, verdad? Un misterio ahí. Pero cuando esa gente extranjera empezó a querer las cosas, pero el pueblo de Israel empezó a verlos, ellos empezaron a cederse a ese espíritu. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Porque ahora ellos también estaban pensando de aquellas cosas de Egipto. Ahora cuando vamos al versículo 5, dice ahí, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Si es que ahora en una manera estaban diciendo, Egipto era mejor que aquí, la comida de allá. Y hasta también se pusieron a quejar de lo que Dios les daba. Mira el versículo 6. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Sabe lo que estaban haciendo en verdad aquí? Porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dice que Él es aquel pan, aquel maná del cielo, que descendió del cielo. Yo soy aquel pan, dijo Jesús. Si es que lo que ellos estaban diciendo estaban ellos ahí despreciando la salvación que Jesucristo, que Dios les ha dado, que vieron 10 veces las plagas a Israel y todo eso, que Dios los sacó con mano fuerte, pero en este entonces estaban quejándose contra Dios y comparando a Egipto diciendo que era mejor allá. Pero ahora cuando vemos en el versículo 31 al 34, mire lo que pasó porque ellos despreciaron la salvación de Dios. Y vino un viento de Jehová y trajo con codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Ahora, ellos estaban quejándose por carne, si es que Dios les dio. Y como Dios es bueno, Él les dio en sobreabundancia para que hasta aún les salga de sus narices, de sus oídos. Y dice, y un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Mire qué cosas, que a un lado del campamento y al otro lado del campamento estaba a un día. Se puede imaginar cuántos animales, cuántos pájaros eso es, para tener allí un día de camino, 24 horas de camino de un lado. Eso es bastante. Y al otro lado, un día de camino también, todo hasta allá. Puede imaginarse cuánto pájaro es que Dios les dio para comer de los 2 lados del campamento de Israel. Y dice también, y también era, mire, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Si es que no solo estaba ahí en el piso, sino que ya estaban los animales uno encima del otro. Y ahora el versículo 32. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí. Y mire qué más. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Ahora que se lo están comiendo, están gozándose comiéndolo, pero también habían gente allí, gente entre medio, que habían estado hablando en mal de Dios, quejándose de Dios, prefiriendo estar en Egipto que ser libre. Si es que aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hatava,
por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Mire cuál era el pecado allí. Se dieron al pecado de la codicia, aquel espíritu que lo llevó a muerte. Imagínese, usted está caminando, no está pensando de nada, y de repente alguien dice, yo deseo tener aquella hamburguesa de... Y eso le entra a su mente. Ahora que está en su mente, usted ahora empieza a desearlo. Cuando usted empieza ya a desearlo, ¿sabe lo que está pasando ahí? Ahí se está cediendo a aquel espíritu. Ahora ha dejado que aquel espíritu, usted se está cediendo a eso. Y ahora estamos codiciando aquello, y a la misma vez, porque ese deseo es tan fuerte que lo quiere tanto, empieza a abrir la boca y empieza a quejarse y a decir, solo este maná, solo estos que tenemos aquí. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y mire cuál fue su fin. Y allí enterraron a los que se dieron a la codicia. ¿Por qué sucedió eso? Porque no se pudieron controlar o saber en qué espíritu estaban. Porque Dios no los estaba dejando a ellos ir a morirse de hambre, pues. Pero aquí vemos un pueblo que no estaba satisfecho con lo que Dios les daba. Querían más, querían sus preferencias. Y no solo eso, pero también se quejaban de lo que Dios les daba. Y esto es lo que pasó. Porque se tomaron a otro espíritu, uno de codicia, para codiciar las cosas, que causó su muerte. Si es que cuando vemos cómo esto sucede, podemos ver que hay gente que puede ser influenciada por un mal espíritu. Ahora, cuando decimos influenciado no es lo mismo de posesión, una posesión demoníaca, porque eso es peor. Ya una posesión demoníaca, la persona no se puede controlar. Se ven entre ellos mismos ahí lo que están haciendo con sus manos y sus pies, pero no tiene control. Esa es una persona que ya está poseído, porque el demonio ya tiene control de su cuerpo, de sus brazos y todo. Pero cuando alguien es influenciado, está en la mente y la persona decide si lo va a hacer o no lo va a hacer. Pero cuando alguien se cede a aquella influencia, a esas emociones, y cuando eso sucede muchas veces, eso es cuando la persona es influenciada por otro espíritu, porque también se dan cuenta de que su voluntad está ya debilitada y nosotros necesitamos conocer de qué espíritu somos, porque el momento que empezamos a ceder a otro espíritu, pues ya cualquier espíritu fuera del espíritu de Dios nos guiará a desobedecer a la palabra de Dios. Y después podremos encontrar nosotros mismos haciendo lo que ellos hicieron, quejándonos de la bendición de Dios y empezando a querer el mundo, el pecado en vez, el Egipto, la vida, el estilo de vida de antes. Pero aquí tenemos el ejemplo de qué es lo que pasa a la gente que dejan a Dios, porque Dios es vida y vida en abundancia. Pero si dejamos a Dios y estamos escogiendo la muerte, estamos escogiendo el pecado y el pecado guía a la muerte. La paga del pecado es muerte. Y no solo eso, pero cuando nosotros empezamos a desviarnos de Dios, ¿ve? Nuestra hermana que testificó hoy mencionó, porque cuando vemos en el capítulo 11, y cuando nosotros hemos conocido a Dios y después Dios ha venido a nuestra vida y Él nos ha llenado nuestra vida con amor, gozo, paz, con mucha felicidad y ha puesto todo en su lugar, ha arreglado todo, pero después esa persona decide que ya ahora me voy de este camino, voy a ir a probar el mundo, ahora voy a ir a ese pecado que practicaba y empiezan a traicionar a Jesús
pues están abriendo la puerta para que el diablo y sus demonios, que Jehová los reprenda, entren otra vez a esa vida para influenciarlo. Y mire lo que sucede cuando una persona se descuida del Señor. Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Esto es lo que Jesús habló y dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Un espíritu inmundo es un mal espíritu. Y un mal espíritu no se va a salir de una vida él solo, porque tiene una tarea, y esa tarea es para venir a matar, robar y destruir su alma, su vida, su familia, su todo. Y ese es su propósito. Y cuando esto dice que el espíritu inmundo sale del hombre, esto quiere decir porque Jesucristo ha entrado en este corazón. El Espíritu Santo ha entrado en esta vida, en la vida, porque esta vida un día se dio su vida a Jesucristo y Jesucristo lo ha hecho libre. Pero ahora cuando la persona se retrocede al mundo, pues ahora cuando el Espíritu Santo ha sido contristado, apagado y se ha apartado de una vida, porque nosotros vemos que este mal espíritu anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo encuentra porque el propósito inicial era la vida del individual. Y no hallándolo, es decir, dice: volveré a mi casa de donde salí. Pero cuando él regresa, ve que ya ahora la protección divina no está allí. Porque la persona no quiso orar, no quiso someterse a la palabra de Dios, no quiso leer la palabra. Ahora, la persona, el individual, abrió la puerta al diablo. Y cuando este demonio regresa y ve que está todo allí, que ya no está protegido por el poder de Dios, pues ¿qué es lo que pasa? Porque ahora él dice: bueno, ya me echaron fuera la primera vez. Así es que ahora dice: ya no más quiero que me echen fuera. Si es que esta vez me voy a meter con más fuerza. Cuando vemos el versículo 25, esto es lo que hace el mal espíritu. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Aquella casa que se refiere a nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, que ha sido limpiado, ha sido barrido, todo ha sido puesto en su lugar. Pero ahora, cuando una persona adentra al Evangelio, tiene sus cosas, ¿verdad? Que Dios lo limpia, Dios lo empieza a ayudar, le quita las cosas del mundo, las cosas de la carne. Si alguien siempre usaba su boca para maldecir, el Señor se lo quita todo eso. Así que, pero cuando viene ese mal espíritu y ve que todo está barrido y adornado, ya ve que ya no está ahí morando el Espíritu de Dios en esa vida que se ha alejado de Dios, porque esa vida ha contristado al Espíritu Santo. Ahora, no es que el Espíritu Santo quiere dejarlo a uno, pero la persona no quiso que el Espíritu Santo esté ahí morando en él, porque el Espíritu Santo siempre le va a hablar a una persona para regresar, a buscar de Dios, a hacer los principios. Pero cuando la persona decide: no, yo no quiero orar, no quiero esto, pues Dios no lo va a forzar, porque Él nos da libre albedrío. Es nuestra decisión. Pero cuando el mal espíritu regrese y ve que está barrido y vacío, que en la persona, ahora vemos el versículo 26, entonces va y toma, ese es el mal espíritu, y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Si es que sabe lo que está sucediendo ahí. Esto quiere decir que si la persona antes que vino a Jesucristo era un borracho, siempre tomaba, y después ahora vinieron a Jesucristo, Jesucristo rompió las cadenas de la borrachera. Ahora ya están gozándose con el Señor, pero ahora empieza esa vida a retroceder en su vida espiritual, al punto donde el mal espíritu viene otra vez, se mete, ve que ahora lo habían sacado la primera vez, ahora no quiere que lo vayan a sacar, entra con más fuerza, así que se busca 7 más peores mal espíritus que él.
Si es que ahora busca a 7 más peores. Si es que cuando 7 más entran allí, ahora ese individual que antes era un borracho, ahora no solo es borracho, sino que ahora es un borracho y también ahora tiene un espíritu de, una persona que es un violador, una persona que es un ladrón, una persona que, digamos, es una, un asesino y todas estas cosas que no tenía antes, pero ahora las tiene. Y eso no solo es para un hombre, pero también una mujer también. Y esto pasa cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando ya no queremos nada que ver con Dios. Por eso Jesús nos dice, 7 espíritus más inmundos se meten y el estado de esa persona es peor. Porque ahora toma más fuerza porque no quiere que lo saquen. Ahora, por eso es que es bien importante que nosotros que estamos aquí, tenemos que saber de qué espíritu somos, tenemos que analizarnos las palabras que hablamos, los pensamientos que pensamos, las acciones que tomamos, todo esto es bien importante, porque un mal espíritu no le va a decir a usted, hey, yo soy un mal espíritu. No, te va a hablar en la voz tuya misma, en tu propia voz lo vas a escuchar, en tu mente. Y tenemos que saber cuándo es Él y cuándo no es Él, cuándo es Dios que nos habla y cuándo no. Pero por eso tenemos que conocer el consejo de la palabra de Dios, porque allí es cuando vamos a poder vencer toda manera de mal espíritus. Y la Biblia también nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 43. Esto es lo que Jesús dice que debemos hacer. Dice, mire, nos muestra, dice, si usted se puede imaginar como un árbol, porque esto es un ejemplo de un árbol. Este ejemplo del árbol es usted, es yo. Jesús dice, no es bueno, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Si es que si usted va y ve un árbol que está saludable, va a dar fruto saludable, sea lo que sea que está dando, manzana, naranja, porque un árbol bueno que está bien va a traer buen fruto, pero un árbol malo que está, digamos, enfermo o infestado de animalitos, insectos, pues la fruta, cuando usted va a venir a tomar la fruta, va a ver que no lo va a querer porque va a tener animalitos dentro y va a estar contaminada la comida. Ahora, usted y yo representamos el árbol. Así que, ¿qué tipo de fruto estamos dando? ¿Estamos dando buenos frutos o malos frutos? Así que ahora veamos versículo 44. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero naranja, voy a ir a un árbol de naranja. No me voy a ir a buscar una naranja de un árbol de manzana, porque el árbol de manzana va a dar manzana y el de naranja va a dar naranja. Si es que es bien fácil identificar y conocer a alguien, porque la Biblia nos ayuda a identificar en qué espíritu gente está, si están de un espíritu bueno o malo. ¿Cómo? Porque dice la palabra, porque cualquier árbol es conocido por su fruto. ¿Y cuáles son los frutos que damos nosotros, que usted da? El fruto que usted y yo damos son en nuestras acciones, se ven en nuestras palabras. Esos son los frutos que damos. Si nosotros damos buenas acciones, buenas palabras, pues el árbol es bueno. Pero si damos malas palabras, malas acciones, pues el árbol es malo. Es bien sencillo para verlo. Ahora, cuando vemos el versículo 45, dice ahí,
el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso quiere decir, de todas las cosas que están ahí, eso se va a manifestar hacia afuera. Si es que lo que haya ahí, tarde o temprano va a salir, y va a salir manifestado en este mundo, en su boca, en sus palabras o en sus acciones. Y cuando veamos eso, la palabra de Dios nos dice que el árbol bueno va a traer lo bueno y el malo va a traer cosas malas. De la abundancia de lo que está en su corazón habla la boca. Ya ve, Dios nos ayuda a entender, a ver las cosas espirituales y en qué espíritu alguien está actuando. Gloria sea a Jesús. Pero, ¿en qué espíritu quiere Dios que nosotros estemos? Porque si estamos hablando del árbol, si estamos hablando del fruto, cuando estamos hablando de qué espíritu tenemos que ser, cuando vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, dice allí, mas el fruto del Espíritu, el Espíritu de Dios, esto es lo que todo cristiano tiene que tener. Esto es lo que tenemos que hablar en, lo que tenemos que actuar en. Dice, más el fruto del Espíritu, que está hablando del Espíritu de Dios. Así que si usted tiene el Espíritu Santo en usted y yo en mí, pues el fruto del Espíritu que tenemos que dar es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Y también dice templanza, que también es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Ve? El pueblo de Israel no tuvo esa templanza, no tuvo ese dominio propio y se dieron a estar viendo los pepinos, los melones, el pescado. No tuvieron dominio propio en ese entonces, pero el hombre espiritual, el que teme a Dios, tiene dominio propio, porque en el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Gloria sea a Jesús. Si es que esto es lo que tenemos que dar, esto es lo que quiere decir estar en el Espíritu, estar en Cristo. Y todo eso que acabamos de ver se mueve en la obediencia a la palabra de Dios. Pero, ¿qué espíritu tenemos que ser? Perdón, ¿de qué espíritu tenemos que darnos cuenta o separarnos? Cuando nosotros vemos, y mire lo que dice aquí, estos tipos de características es lo que Dios a nosotros nos aconseja. No debemos de tomar o ceder a este tipo de espíritu, porque esto es lo que lleva a la gente a la destrucción. Veamos Gálatas capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice ahí, pero si sois guiados por el Espíritu, ese es el Santo Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora miremos esto. Y manifiestas son las obras de la carne. Ahora acuérdese que el árbol, cualquier cosa que habla o dice, es lo que está moviéndose en ese espíritu. Si es que esto es lo que tenemos que también nosotros estar sobrios, porque este ya no es el fruto del Espíritu, sino que ahora estas son obras de la carne. Estas son obras que nos llevan a perder nuestra salvación. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Cada una de estas palabras son cosas que personas hablan o practican y son cosas pecaminosas. Y lo que es pecaminoso no viene de Dios, no es del Espíritu Santo de Dios y no lo lleva al cielo, sino que lo lleva al infierno. Cuando vemos versículo 20
sigue diciendo idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y seguimos, dice ahí también, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios si practican estas cosas? Porque no están moviéndose en el Espíritu Santo de Dios. Cuando vimos cuáles eran los frutos del Espíritu, en ese Espíritu tenemos que movernos para mostrar el fruto del Espíritu. Pero si nos movemos en una de estas otras o otra cosa de otro espíritu, porque el consejo del apóstol Pablo era de que la gente que practica las obras de la carne no entrarán al reino de Dios. Y por eso enseñamos estas cosas. Hay gente que dice, no, pero es difícil. Al principio yo sé que puede ser difícil, pero gloria a Dios, porque Dios nos da fuerza espiritual, nos aumenta la fe, nos da el fruto del Espíritu y nos da más y más y más. Para que cuando aquella vida de pecado, aquella vida de tentación que era tan fuerte, pero Dios nos da una fuerza en el Espíritu, pero que aquellas cosas después ya vienen a ser nada. Porque verdaderamente para Dios no son nada. Porque Dios no puede ser tentado con el mal. Y si el Espíritu del Dios vivo mora en nuestro corazón, pues Él nos enseña cómo vencer estas cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. Si es que, ahora, ¿cómo es que me meto en el Espíritu? Pues Jesús nos enseña cómo. Cuando vemos San Marcos capítulo 13, versículo 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Ahora, él está hablando del rapto de la iglesia, porque Jesucristo revuelve por su iglesia. Y todas estas cosas que están pasando en el mundo no solo son coincidencias, sino que ya las sabemos porque están en la Biblia. Jesús les dijo que van a haber pestilencias, guerras, rumores de guerras, terremotos en varios lugares. Y cuando nosotros vemos que se están quejando los países entre ellos mismos, diciéndole, ¿verdad? Apuntando el dedo, diciendo, no, usted tiene que, ¿verdad? Pagar por el daño que me ha hecho a mi país, la economía. Y vemos todo esto, que Jesús habló de esto. Y está llegando a un punto, y ese punto es el anticristo, que va a querer poner un microchip en la cabeza o en la mano derecha de alguien, de toda la gente. Pero Dios nos avisa para que nosotros estemos preparados ya para ir cuando Jesucristo venga por su iglesia. Y ese es el día que está refiriéndose allí. De aquel día y de la hora nadie sabe. Ahora, Dios no nos ha dado una fecha cuándo va a venir Jesucristo, pero sí nos ha dado muchas señales. Y nos dice, antes de la venida de aquel grande día, esto y esto y esto y esto y esto va a suceder. Y cuando vamos viendo que todas esas van cumpliéndose una tras otra, pero después dice que ni los ángeles, ni el Hijo, pero el Padre. Si es que esto es en la sola potestad del Padre es conocer de aquel día cuando el Padre dice, Hijo, va a agarrar mi iglesia. Y en ese instante, más rápido que un abrir y cerrar de ojos, la gente no va a tener tiempo de decir, Señor, ahora te voy a seguir, ahora me arrepiento, ya va a ser tarde. Porque este tiempo que Dios nos ha dado está por terminar. Y eso se va a terminar, esta
dispensación de tiempo se termina con el arrebatamiento de la iglesia, que se la lleva a esconderse por 7 años allá en el cielo para gozarse con el Señor, mientras los juicios de Dios se derraman sobre esta tierra, mientras el anticristo está reinando esos 7 años, porque a ellos lo van a ponerse una marca de la bestia, un microchip, y la gente no se va a querer poner eso, y los que no se va a querer poner eso los van a torturar, perseguir, a matar. Y por eso muchos van a aceptar ponerse la marca de la bestia. Porque muchos también, los que se quedan, no van a querer entrar en este sistema, porque el que ya se deja marcar ya no es de Dios, ya no tiene oportunidad de salvación. Y vemos que en estos tiempos hay gente que los está poniendo ya en estos tiempos, porque cuando ya venga el anticristo, ese hombre poseído por el mismo demonio, que Dios sabe, está hablando ahí, donde leímos. Pero ¿qué es el consejo que Jesús nos da a nosotros mientras estamos aquí en la tierra? ¿Cómo podemos vivir en el Espíritu? Cuando vemos versículo 33, dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Jesús nos dice cómo estar en el Espíritu, cómo yo puedo asegurarme de que yo puedo estar dando buenos frutos, dar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todo eso. Tengo que velar. ¿Y qué quiere decir velar? Yo tengo que estar sobrio. ¿Qué quiere decir sobrio? ¿Qué quiere decir? Que tengo que estar conociendo la palabra de Dios. Tengo que estar vigilante, practicar la palabra de Dios. Y tengo que orar, porque cuando oro, Dios me va a dar fuerzas espirituales para que cuando vengan las tentaciones con la fuerza espiritual va a ser más fuerte que el deseo de la tentación. Pero tengo que también leer la palabra de Dios y entenderla, tengo que obedecerla, porque eso me va a enseñar qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. Si es que cuando se ve en las situaciones que vienen a la vida por el conocimiento y el entendimiento de la palabra, uno dice, yo no me meto a hacer esto, porque esto la Biblia me dice que es pecado, si es que yo me alejo de eso. Y nos va a guiar a estar en el Espíritu. Si es que por eso dice, mirad, velad y orad para no caer en tentación. Y el versículo 34 dice, en San Marcos 13:34, es como el hombre que yéndose lejos de su casa, acuérdese cuando Jesús se ascendió al cielo, eran más de 2000 años atrás, pero los ángeles después dijeron que en la misma manera como lo vieron ascender al cielo, así mismo iba a regresar. Porque dice la palabra aquí, es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos cuándo el rapto de la iglesia va a ser realizado, porque Dios no quiso ponerlo en la palabra ahí para nosotros, porque imagínense, si la gente se da cuenta que hay una fecha, que si Jesucristo hubiera dicho que en tal día, el 2020, a las 8:15 p.m., en un sábado, el 15, estamos hablando de esta noche, ¿sabe lo que va a suceder? La mayoría de nosotros no estuviéramos aquí. Entrarían un minuto antes a arrepentirse, decir, me arrepiento, Jesús, de todo mi pecado. ¿Ese es un real arrepentimiento genuino? No, ese es estar jugando, como mucha gente juega con el Evangelio y piensan que tienen toda su vida adelante. Hasta que llega a los 80 dicen, voy a aceptar al Señor. Pero no se sabe cuándo van a venir por su alma. Pero Dios conoce cuánto tiempo nos ha dado. Si es que por eso Él no puso una fecha, porque Dios busca que nosotros seamos fiel a Él,
que le amemos, no por interés, pero por amor a Dios. Ahora, cuando veamos el versículo 36, nos dice ahí, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Si es que nos dice, mirad, velad, estar en oración, porque este dormimiento que él habla, está hablando de un dormimiento espiritual, porque hay gente que dice, sí, yo voy para el cielo, pero hay tanto pecado que ellos están haciendo que la Biblia claramente dice que es pecado, pero ellos dicen, no, yo todavía me voy al cielo, yo estoy bien. Si es que eso es alguien que está dormido espiritualmente. Pero alguien que está despierto va a ver y va a decir, Señor, enséñame todavía, hay cosas en mí, las cosas que tú quieres que yo cambie, para que cuando Dios lo señale a uno, uno las arregla, se somete a la palabra y se arrepiente de aquello. Y ahí están mostrando fruto digno de arrepentimiento, mostrando a Dios que ciertamente se han arrepentido de aquel mal y ya no lo quieren hacer y se lo comprueben a Dios porque ya no lo hacen. Eso es un arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide, que la gente verdaderamente sea arrepentido. Y el versículo 37 dice, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Estas son las palabras de Jesucristo, que tenemos que velar. Velar por nosotros mismos, nuestros pensamientos que pasan en nuestra cabeza. ¿Qué es lo que va a salir de mi boca? ¿Qué acción voy a tomar? Tenemos que velar. ¿Y cómo yo voy a velar? En otras palabras, piénselo como un filtro. Por el momento que está el filtro arriba, todos son ahí están los pensamientos. Pero cuando ya se filtra para el otro lado, quiere decir lo que ya salió por nuestra boca o las acciones. Pero el filtro quiere decir que tiene que pasar por la palabra de Dios. Imagínense que hay tanto pensamiento. Imagínense que la Biblia es, digamos, nuestra mente y hay tanto pensamiento, pero tenemos que filtrarlo por medio de la palabra. Y nosotros no podemos permitir que pase en nuestras acciones o nuestras palabras si no son conforme a la palabra de Dios. Pero si son conforme a la palabra de Dios, esos pensamientos y esas acciones pueden dejar que sea pasado por nuestras acciones y palabras, porque van a salir en amor, gozo, en paz. Ese es el fruto del Espíritu. Pero si sale en contienda, con pleito, con envidia, pues eso no podemos dejar que pase eso en nuestro cuerpo, por nuestra boca o nuestras acciones. Eso es lo que Dios nos dice, velad, asegúrese que nuestras palabras, nuestro todo, está conforme a la palabra de Dios. Y mire lo que dice Dios, que Dios dice acerca de los espíritus. Cuando nosotros vemos, y ya vamos para terminar, Proverbios capítulo 16, versículo 2. Porque todo lo que estamos viendo aquí nos muestra que tenemos que conocer de qué espíritu somos, qué tipo de pensamientos están ahí en mi mente, qué es lo que yo estoy permitiendo dejar ir ahí. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿De qué espíritu está hablando ahí? El espíritu en cual nosotros hemos actuado. Tomamos la influencia de un mal espíritu en hacer o hablar cosas malas, o escuchamos la palabra de Dios y hemos obedecido al Espíritu Santo para hacer las cosas conforme a lo que Dios dice. Porque hay gente que también, ellos dicen, no, no me diga a mí qué hacer, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiero. Usted puede, pero Dios dice sí. En su propia opinión dice que está bien, pero Dios pesa los espíritus. Dios es el que ve en cuál camino se han conducido. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tener aquello que velar. Y veamos la última cita, Proverbios 19, 16.
En Proverbios capítulo 19, versículo 16, vemos aquí que la palabra de Dios, cuando uno obedece la palabra de Dios, eso es lo que nos va a guardar y tener guardado de cualquier mal espíritu. Es la palabra de Dios que corta a los malos espíritus. Es la palabra de Dios que protege nuestra vida de ser influenciada o ser poseído por un mal espíritu. Cuando vemos Proverbios 19, 16, capítulo 19, versículo 16, esta porción aquí dice: el que guarda el mandamiento, guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos, morirá. Eso es el camino de Dios. El que menosprecia el camino de Dios, morirá. Si es que si yo guardo el mandamiento, si yo obedezco la palabra de Dios, guardo mi alma para salvación, para vida eterna en Jesucristo, mas el que menosprecia sus caminos, es decir, si alguien mira a la palabra de Dios y dice: sí, yo sé que habla de no sea un ladrón, pero lo mismo me da. Si yo menosprecio el mandamiento de Dios, pues esa persona morirá, dice la palabra. ¿Cómo muere? Pues esa persona va a tener su vida aquí, pero cuando termine su vida aquí, su vida espiritual muere. Pero también puede morir físicamente, porque el mal espíritu lo va a llevar a hacer cosas y a hablar cosas que se va a destruir él mismo, a destruir su familia. Y cuando esa vida termina en esta tierra, dice que va a morir. Y eso quiere decir que si no han obedecido a la palabra de Dios, pues esa persona no va a entrar al reino de Dios. Lo que espera una persona así es el infierno. Pero Jesús no vino a destruir las vidas, Él vino a salvar. Por eso el que guarda el mandamiento, guarda su alma. Alabado sea el nombre de Jesús. Si es que cuando vemos la manera del Espíritu, tenemos que considerar muchas cosas, porque hay situaciones en la vida y cosas que vienen en nuestro camino. Y eso quiere decir que puede ser una influencia, digamos, los lugares donde vamos, la gente con quien nos asociamos, las cosas que lo vamos a ir, pensamientos que dejamos sueltos en nuestra mente. Todo esto quiere decir que tenemos que asegurarnos a conocer de qué espíritu somos, porque los que son maduros espiritualmente velan y oran para que puedan evitar entrar en todas estas cosas de las que hemos hablado, que son contrarias a la palabra de Dios. Pero cuando guardamos la palabra de Dios, guardamos nuestra alma, porque guardamos nuestras vidas en el Espíritu de Dios. Vengamos en palabra de oración y venimos al final de este servicio a darle gracias a Dios por esta palabra. Oremos.